Veníamos hablando de Isabel Díaz Ayuso, que forma parte de este conglomerado que seguramente va a endurecer su discurso ahora que se ve que los partidos patriotas cada vez empiezan a ganar más fuerza en toda Europa. Una Isabel Díaz Ayuso que ahora verán de fondo algunas imágenes de cómo funcionan los centros de menores en Hortaleza, en Madrid. Ahora incluso ha dicho que va a ampliar los espacios. Recientemente abrió uno en Fuenlabrada y son 700 los inmigrantes ilegales que va a acoger. Recuerdo aún esos reproches que hacían a Vox por negarse a acoger a no sé si eran unos pocos cientos, cuando vosotros ya avisabais, oye, que esto es solo el principio, que van a seguir llegando. Y Ayuso ha llegado a decir declaraciones en la Asamblea de Madrid como que estos menores que están entrando son tan españoles como tú. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, pues sí, de la forma en la que regalan la nacionalidad son tan españoles como nosotros, ¿no? Sí. Porque no valoran la nacionalidad, porque no valoran los políticos, lo que significa ser español, y regalan la nacionalidad. Nosotros advertimos de que no se podía continuar con el reparto de menores migrantes, que no se podía participar o seguir participando de un secuestro institucionalizado por parte de España, porque aquí se da por hecho que llega uno, dice que es menor, asumimos que es menor, y asumiendo que es menor ya no hay el más mínimo intento por devolverlo a un país del que somos aliados, porque la posición internacional de España sobre el Sáhara ha cambiado con Pedro Sánchez y sin embargo es peor que eso. O sea, tengo testimonios de gente de ONGs que reciben la orden de ponerse en contacto con los menores que están en los centros, con los padres de los menores, pero no para devolvérselos, sino para pedirles que le den a la ONG la tutela de los menores, claro, para tener aquí a los menores y seguir poniendo el cazo. Bueno, pues este dato Hablando de esto de la inmigración, Mazón recientemente ha descolocado, ¿no?, los planes de Génova 13, haciendo unas declaraciones que sí que van en la línea de lo que habéis mantenido en los últimos años. Bueno, realmente siempre habéis defendido lo mismo en este sentido, que es, oye, hasta aquí, y hay que combatir la inmigración ilegal y deportar a todos aquellos que han entrado ilegalmente o que están cometiendo delitos. Es que nosotros nos fuimos de los gobiernos regionales cuando se iban a repartir solo 110 menores y todos hicieron mucha chanza con nosotros, estos medios de comunicación también, por supuesto los demás partidos, que exagerados, Vox, por 110 menores, dijimos, es la punta del iceberg, van a ser muchos más. Han pasado 6 meses, ahora son 4.400 los que hay que repartir, eso se ve en las noticias en España y en África, y dentro de poco serán 400.000, y dentro de unos años pues será una invasión en toda regla que ya no podamos contener. Claro, salimos de los gobiernos, y después nos querían nuestro voto para los presupuestos. Dijimos, nosotros no vamos a votar los presupuestos en función de unas partidas presupuestarias, de más aquí y más allá. Eso, por supuesto, lo negociaremos. Pero lo que queremos es un compromiso político firme en contra del pacto migratorio de Europa, garantizando que no se va a aceptar el reparto de un solo inmigrante ilegal más, y, por supuesto, con una oposición activa al Pacto Verde Europeo, que es el gran arancel, y que es una declaración de guerra al campo y es un plan de despidos masivo para las clases medias en España y en Europa. Y obtuvimos ese compromiso, y una vez que hemos obtenido ese compromiso, estamos en la negociación de las partidas presupuestarias. Es verdad que el compromiso fue firme, fue claro, es inequívoco. Yo creo que nadie puede dudar de que esas frases son... las del presidente de la Generalidad Valenciana son categóricas. Algunos nos dirán, bueno, es que no, seguro que luego hacen trampa. Digo, bueno, pero nadie dirá que el compromiso no era firme, y el que mienta a los electores, el que mienta a los valencianos y a los españoles, pues tendrá que asumirlo. Pero yo confío en que no haya una mentira y en que realmente se pueda hacer algo distinto en la Comunidad Valenciana y que sea un ejemplo para otras regiones en España. Has mencionado temas que podríamos decir son propios de una agenda político-cultural, temas de migración, pacto verde, temas de ideología de género, feminismo radical, temas en los que el PP o no se ha expresado o lo ha hecho siempre en consonancia con las opciones de izquierdas. ¿A qué obedece haber claudicado de esa manera? Es decir, ¿se creyeron el cuento de que la superioridad moral estaba del lado de sus enemigos? ¿O por qué entregaron todas las banderas a sus enemigos cuando se trató de banderas culturales? La verdad, me voy a quedar un poco mal en esta respuesta porque no soy capaz de explicarlo. Me parece muy difícil llegar a entender cómo se ha llegado hasta aquí, porque podríamos decir, bueno... esto tiene que ver con un complejo de la derecha respecto al franquismo, que la propia derecha acaba condenando solo a un bando de la Guerra Civil Española en el año 2000, en una votación en el Parlamento sin que nadie se lo pidiera.
Pero claro, eso no ha ocurrido en otros lugares de Europa. Y sin embargo, los partidos populares de Europa actúan de la misma manera. Entonces, yo no sé cómo ha sido posible que las opciones de centro-derecha, digo, para que nos entiendan, yo diría de derechita cobarde, ya sabéis, hayan acabado prácticamente pensando lo mismo que los socialistas o los socialdemócratas, en todos los terrenos. Pagando costo político, además. Sí, bueno, no lo pagaban. Bueno, Porque pero surgieron nuevas fuerzas para cubrir ese vacío. Sí, ahora lo pagan y entonces no saben qué hacer. Ahora están como un pato mareado, que de repente un día quieren ser Vox, otro día quieren ser el Partido Socialista y están como un pato mareado. Pero antes, cuando había un costo político que pagar, había otro tipo de costo, que es el costo moral de cada uno. Es decir, ¿pero qué hace usted defendiendo eso? ¿Usted cree en eso de verdad? Y en todos los terrenos, en el terreno fiscal, en lo que tenía que ver con las agendas globalistas como la 2030, en las relaciones multilaterales, en la consideración sobre la ONU, sobre la Organización Mundial de la Salud, Sí. en las cuestiones morales, en las políticas de género, absolutamente en todo ha habido una identidad que yo no soy capaz de explicar. No sé cómo han llegado a ese punto. Hace un rato veíamos un clip donde un periodista opinaba que en realidad la identidad estaría dada entre Vox y Bildu, porque los extremos se tocan. Bueno, sí, pero la verdad es que quien se reúne con el Partido Comunista Chino y llega a un acuerdo de colaboración es el Partido Popular Español, y quien se reúne con el embajador chino antes de ayer es precisamente Arnaldo Otegi, el líder de Bildu. Hemos visto de no somos nosotros. Y que votan además juntos casi el 90% en el Parlamento Europeo. Bueno, hay muchísimas coincidencias. Están ellos más cerca. De hecho, el otro día en Rentería nosotros instalamos una localidad del País Vasco, de Guipúzcoa, donde la presencia de los partidarios de ETA ha sido siempre muy fuerte y nuestros partidarios han sido muy poquitos, entre otras cosas porque ahí la gente ha sido perseguida y asesinada. Se instaló una carpa para repartir publicidad y nos encontramos con una declaración institucional del ayuntamiento firmada por todos los grupos, a propuesta de Bildu, pero firmada por el concejal del Partido Popular, en contra de que Vox pudiera estar allí, considerando aquello una especie de provocación. Es algo verdaderamente sorprendente, y el otro día les convocó a todos Pedro Sánchez, y uno detrás de otro, de manera obediente, desde Bildu. Esos no van de manera obediente, esos van a mandar, pero todos acudieron a la ronda, el Partido Popular y Bildu. Y a mí me sorprendió la argumentación del Partido Popular, porque públicamente dijeron: está muy mal que no inviten a Vox. Bueno, pero vais. Y cuando yo esté invitaré a Vox, pero no a Bildu. Pero han invitado a Bildu y vais. Pero el problema no es que no inviten a Vox, ni siquiera que hayan invitado a Bildu. Esos son problemas, pero el problema grave es que no se puede ir a la Moncloa a ver a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un enemigo de los intereses de los españoles. Pedro Sánchez lo ha hecho todo mal. No tiene límites. Nos lleva a una autocracia. Entonces, tú puedes hablar de que ha invitado a Bildu, que no lleva a Vox. Eso es lo de menos casi. Si lo grave es que es Pedro Sánchez. Claro. Yo querría preguntarte otra vez por el tema de la inmigración, porque además creo que esta semana se ha dado un discurso bastante clave de Ayuso en ver dónde está precisamente ese engaño, ¿no?, del PP, y por qué hay muchas personas que todavía no se deciden a lanzarse a probar un cambio, ¿no?, que sea una alternativa. Ella, cuando mencionaba, o sea, la diferencia que hay entre ellos es un falso debate sobre la inmigración, donde el Partido Socialista defiende el reparto y el Partido Popular critica ese reparto pero defiende la integración, que es como estamos hablando de lo mismo. Ninguno plantea la remigración, ¿no?, que sería, digamos, el problema base fundamental. Entonces ella, con estas palabras, decía que, bueno, y es lo que siempre ha sostenido, que ella tiene que cuidar a estos pobres niños, que es su obligación, que es la ley, que menudo partido conservador que se cuestiona estas leyes, y que ella no puede hacer nada, tiene pues que sencillamente integrarlos de la mejor forma, con contratos que hemos visto en la Comunidad de Madrid, con 7.000 euros por menor en centro al mes, ¿no?, que es una barbaridad. Entonces, una de las cosas que ellos dicen para callar y decir no, lo de Vox es imposible, dicen dos cosas. Bueno, aparte de no, es que ellos son muy extremistas, y dos, dicen no es posible el tema de la remigración, no podemos hacer nada. Pero claro,
Ahora, mi pregunta es esta. Yo creo que la única solución es plantear un conflicto institucional, que la señora Ayuso no ha tenido ningún tipo de problema en plantearlo cuando la ha beneficiado a ella políticamente, por ejemplo, en la pandemia, pero que, sin embargo, en temas de inmigración no quiere plantearlo. El tema de la remigración me gustaría que lo explicases un poco para que la gente vea que no es una fantasía y que es algo que sí que se puede llevar a cabo y cómo otros países, por ejemplo Italia, ha cortado muchas cuestiones. Y ese conflicto institucional, ¿qué te parece? Bueno, en primer lugar, hay otra argumentación del Partido Popular que es la económica. No al reparto porque no hay fondos, porque estamos saturados. Claro, si nos dan dinero, sí. Piden dinero. No es un problema económico, que también, pero no solo es un problema económico. Es que aunque existiesen los fondos y el dinero, que evidentemente no existen, porque las familias en España no llegan a final de mes y los jóvenes están sin futuro, hay un problema que es aún mayor y es que tienen en la cabeza esos supuestos chavales que vienen. Digo supuestos porque en algunas comunidades se han hecho pruebas biológicas y el 90% son mayores de edad. Y el 90% o más, el 90% varones. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué piensan sobre la mujer? ¿En qué medida pueden integrarse? No es un problema económico, es un problema de identidad, es un problema de seguridad en las calles, de seguridad para las mujeres y también es un problema económico a largo plazo y a corto, con lo que tiene que ver con las ayudas sociales en España y con el sistema sanitario. Por lo tanto, esto no da más de sí. Y hay que ir al conflicto institucional. ¿Con quién? Con el gobierno de España, por supuesto, pero probablemente también con Marruecos. Obviamente. Entonces, hay que tomar las medidas primero para que no lleguen. ¿Cómo? Pues hay muchas fórmulas. Desde poner a la Armada a patrullar, desde acabar con las subvenciones a las organizaciones del tráfico de seres humanos pagadas a medias por Soros y por las instituciones que van por el Mediterráneo, y el que consiga superar todo eso, pues no tendrá que entrar en la península. Ni en la península ni en Ceuta y Melilla. Pues tendremos que instalar algún tipo de plataforma, yo no sé si en Chafarinas o donde sea necesario, para que tengan claro que el que llega se queda allí hasta ser devuelto. Alguno dirá, esto es inhumano. Digo, bueno, lo que es inhumano es no poder andar por nuestros propios barrios. Les importan ellos, pero no a las mujeres. Claro, dice, no, es que sois xenófobos. Igual es que vosotros odiáis a la gente de dentro, porque hacéis este planteamiento, pero con las mismas políticas eso no se va a resolver. Y tienen que ser políticas muy audaces. Y van a ser políticas discutidas y van a ser políticas atacadas por algunas personas desde una perspectiva moral. Pero yo creo que también se puede atacar desde una perspectiva moral lo que estamos haciendo con la inmigración. Porque incluso ese mensaje utilitarista, no, que vengan, porque vienen a pagarnos las pensiones. Mira, primero, no vienen a pagar las pensiones. No llegan en situación de pagar ninguna pensión. Pero en todo caso, como son los mejores y vienen a pagar las pensiones y son la población joven, ¿por qué se los arrebatamos a sus patrias? ¿Qué tipo de neocolonialismo es este? Porque con ese dinero que se utiliza aquí, utilizando la mitad en su patria, es decir, con ayudas de verdad en el lugar de origen, tendría un efecto mucho mayor. O sea, hay que replantearlo absolutamente todo. Lo que pasa es que ha habido intereses culturales, ideológicos y probablemente económicos para que llegara esa inmigración de ese tipo, y algunos tenían que ver también con el abaratamiento de los salarios. Y ha habido CEOs de multinacionales que han llegado a hacer el planteamiento de que viene muy bien que llegue esa inmigración de manera masiva porque eso permitía abaratar los costes laborales. Bueno, respecto a todo esto, creo que uno de los momentos de mayor gravedad que se han producido en España respecto al tema de la inmigración descontrolada es el que hemos visto recientemente en Salt, en Gerona, un municipio en el cual en torno a 200 inmigrantes magrebíes recientemente intentaron asaltar una agencia, una comisaría de policía, por el simple motivo de que a un imán se le había evitado la ocupación de un inmueble de forma ilegal, ¿no? Bueno, de todo esto me gustaría que viésemos un vídeo de cómo estos mismos que han estado delinquiendo durante estos días han recibido a Vox con gritos de ¡Viva Pedro Sánchez! Y también que lo contrapongamos con cómo se le recibe a Pedro Sánchez en otros lugares en los que todavía hay mayoría de españoles.
Bueno, es una prueba más de que parece que a la calle no puede salir, pues pero sin embargo en estos pequeños municipios sí que es aclamado, ¿no? Es normal, cuando tú tratas mejor a los ilegales y a los extranjeros que a los nacionales, pues los ilegales gritan viva Pedro Sánchez y los nacionales pues gritan otras cosas y le muestran su rechazo, incluso lo echan a palos, como ocurrió en Paiporta. Y yo creo que esto es muy, muy significativo. Yo creo que cada vez más españoles ven lo que está pasando y no, la cosa no da mucho más de sí. Es que están tensando mucho la cuerda. Es que esto Por cierto, le llamaban racista a un negro. Luis. Yo quisiera preguntar, hablando de extranjeros, ¿qué está pasando en el Parlamento Europeo? Porque hemos visto en los últimos años estallar el escándalo del Qatargate, compra de eurodiputados socialistas por parte de Qatar, que luego se demostró que era la misma red que el Morocco-Gate, compra de diputados socialistas por parte de Marruecos, y ahora ha estallado un nuevo escándalo en el que ya se parece que están involucrados diputados del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo de los Liberales, en sobornos por parte de la empresa china Huawei. ¿Para quién trabajan estos grupos? ¿Trabajan para los ciudadanos europeos o trabajan para potencias extranjeras? Todos esos, que muchos están comprados, pero el presidente del gobierno se vuelve a ir ahora a China, en pleno conflicto con Estados Unidos. Entonces yo creo que en vez de llevarse bien con el mundo occidental, en vez de tener buenas relaciones con Argentina, donde se ha llegado a provocar incluso la retirada del embajador, o con Estados Unidos, la apuesta es clara, es China, es Marruecos, es Qatar, y yo creo que estamos en gran peligro. Además, curiosamente, esos son los que hacen gala de europeísmo y nos achacan a los demás estar a las órdenes de países extranjeros. Pero dicho eso, que desde una perspectiva geopolítica creo que hay un gran problema con la corrupción en el Parlamento Europeo, es evidente, muy, muy grave, y espero que se conozca hasta el último céntimo cobrado por todos los eurodiputados a través de los lobbies chinos, de los lobbies marroquíes y de los lobbies de Qatar, que están teniendo consecuencias muy graves. No olvidemos la relación que tiene Qatar, entre otras cosas, con lo que ha pasado en Israel el 7 de octubre y con el apoyo a Hamás. No olvidemos también los intereses que tiene Marruecos sobre territorios españoles en el norte de África, como Ceuta y Melilla. Y no olvidemos lo que significa la potencia económica china y cómo afecta eso a las clases medias de España y de todos los países occidentales. Entonces, lógicamente, se puede decir con mucha claridad que están al servicio de intereses extranjeros. Es que esto que ha comentado Luis tiene todo que ver con lo que hemos visto en estas imágenes, porque ahora dices, ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué son estas élites? Son, en definitiva, unos políticos profundamente corruptos que están al servicio de unos intereses extraños a los que son la nación y los ciudadanos, que trabajan para ellos y no para nosotros. El hecho de que metan toda esta inmigración no la van a sufrir, por supuesto, sus hijas, pero sí la vamos a sufrir nosotras en la calle, que tenemos que ver esto. Entonces, en el momento en el que nosotros vemos esta ruptura clave entre las élites que no trabajan para nosotros y el pueblo, dices, claro, lo que viene, a mí me interesa lo que viene, cómo salir de esta situación, cómo dar un mensaje de esperanza a las personas, de decir, bueno, esta corrupción, estos incentivos que hay para hacer caso a determinados lobbies verdes o los que sean, o marroquíes en contra de los nacionales, ¿cómo se podría evitar eso para que, no sé, qué medidas podrías hacer para evitar el servilismo de los políticos y medios a Marruecos, que probablemente sea la mayor injerencia que hay en España? Bueno, yo creo que la medida es ganar. Bueno, sí. Es ganar y hacer todo lo contrario y vigilar que eso no ocurra, ¿no? Pero es verdad que a mí no me resulta fácil dar esperanzas vanas. Yo creo que tenemos esperanzas solo en una lucha larga y dura. Larga y durísima para las vidas de todos nosotros. Yo creo que vamos a sufrir mucho en el intento de derribar este sistema que no defiende los intereses de los ciudadanos de las naciones europeas. No va a ser nada fácil, porque, como estaba diciendo al principio, todo lo que van a hacer en el ánimo de defender sus privilegios va a ser muy duro probablemente para cada uno de nosotros. Van a superar todos los límites y además yo creo que si miramos un poco hacia atrás, hace 10 años nos dicen que se iban a producir anulaciones de
elecciones en un país europeo, que se iba a cerrar un canal de televisión en Francia, o que se iba a amenazar con el cierre de redes sociales. No nos lo creeríamos. O que iba a haber un tipo en España pactando con comunistas, con separatistas, con terroristas, que iba a mentir en las elecciones, que iba a intentar asaltar todos los tribunales, y que además lo iba a hacer con el aliento, con la ayuda, con la asistencia del Partido Popular, pues no nos lo creeríamos. Y por lo tanto engañaríamos a la gente si les decimos que esto es fácil, que esto se cambia solo con que pierdan las elecciones y que sumemos 2 partidos en España. No. Se cambia ganando y haciendo una política totalmente opuesta en todos los terrenos, y probablemente devolviendo la voz a los ciudadanos en toda Europa, muy especialmente en España. Y cuando digo devolviendo la voz me refiero a plantear referéndums sobre asuntos concretos, que se ha dejado de preguntar a la gente. Como elegimos representantes en ayuntamientos, parlamentos regionales, Parlamento Europeo y Congreso de los Diputados y Senado, pues parece que ya no tienen que preguntarnos nada más. Entonces nos aplican todas las agendas globalistas sin preguntar, toman decisiones en el Parlamento también sobre la prohibición de explorar nuestros propios recursos naturales en un momento de quiebra de la soberanía energética, y lo deciden ellos en el Parlamento, no consultan a nadie. En realidad no lo deciden en el Parlamento. Votan en el Parlamento lo que Bruselas decide que voten, y votan en el sentido que Bruselas quiere que voten.